Pensamientos bíblicos, serie Teología y Doctrina. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del cristiano siempre han sido un tema de controversia entre el pueblo de Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Están aún vigentes? Estas son solo algunas de las preguntas para las cuales existen muchas respuestas. Algunos de estos puntos controversiales pueden resolverse sin mucho problema cuando vemos aspectos básicos de la vida cristiana y que son válidos sin importar el nombre de nuestra iglesia o el tipo de denominación cristiana que tengamos. En este estudio, analizamos cómo la revelación de Dios, la Biblia, se relaciona con el aspecto de las profecías que se dan supuestamente en el nombre de Dios. Hay personas que dicen ser profetas y tener la capacidad de recibir directamente la voz de Dios para poderla transmitir, o dicen que pueden recibir revelaciones sobre cosas que nadie más puede saber, como pecados ocultos de los demás. Muchas de estas cuestiones se entienden mejor cuando comprendemos qué es la revelación de Dios y qué es el canon. La palabra canon es la traducción de una palabra que significa caña. Hace referencia a las cañas que se utilizaban en los tiempos bíblicos para realizar alguna medida, y se refiere a las reglas a las que debieron someterse los libros de la Biblia para poder ser incluidos en ella. Se cree que Esdras y un grupo de estudiosos son quienes conformaron el Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, se sabe que las cartas de los apóstoles y los evangelios ya estaban en circulación en el siglo II. Diríamos entonces que a los 66 libros que conforman la Biblia se les suele llamar canónicos, ya que se ajustan a las reglas que los reconocieron como inspirados y producto de un proceso de revelación directa del único Dios. En algún momento, la Iglesia Católica añadió más libros a la revelación canónica, que no fueron aceptados por el mundo evangélico. Estos libros, que no son reconocidos como inspirados, reciben el nombre de libros no canónicos o deuterocanónicos. Entonces, cuando hablemos de revelación canónica, nos referimos únicamente a los 66 libros que se encuentran en la Biblia, inspirados por Dios, y que Dios quiso dejar por escrito para darse a conocer por medio de ellos al hombre. Proceden de un Dios perfecto, así que no necesitan modificaciones, correcciones, no se contradicen entre ellos y jamás se van a contradecir con cualquier cosa que provenga de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, Segunda de Pedro 1:21 y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Queda claro entonces que, para Dios, la revelación canónica ha sido entregada por medio de la revelación escrita y por medio de la persona de su Hijo. Bajo ninguna circunstancia, Dios comparte su gloria por otros medios o con otras personas. Léase cuidadosamente Isaías capítulo 42, versículo 8. Los profetas de la antigüedad hablaban mensajes de parte de Dios y revelaban cosas para el futuro. ¿Hay profetas en la actualidad? ¡Claro que sí! Cualquier siervo de Dios que exponga un mensaje basado en su palabra está haciendo profecía expositiva. Siendo iluminado por el Espíritu Santo, da la interpretación de la Biblia que el pueblo de Dios necesita saber.
no interpreta nada por sus propias emociones, no le cambia nada a la Biblia y se asegura que lo que dice está soportado por toda la demás revelación que hay en la Biblia y no solo por un solo versículo o por un capítulo. Lleva una vida de total santidad, lo que puede garantizar que su mensaje será potenciado por el Espíritu Santo que mora en él. Instrumentos impíos sirviendo a un Dios santo, eso jamás dará ningún fruto. ¿Una persona puede oír la voz de Dios para poderla transmitir? Es posible. El problema es que no estamos en su cabeza para saber si es verdad. Así que, si ya tenemos la revelación de Dios, comparemos las palabras del profeta, las cuales deben ajustarse completamente y no solo en parte a lo que la Biblia enseña. Si no es así, el profeta es un mentiroso. ¿Una persona puede predecir el futuro? Es posible si en su soberana voluntad Dios lo quiere revelar. Pero para saber si esto es cierto, respetemos la profecía predictiva que se ha dado y esperemos a que se cumpla. Debemos asegurarnos que el profeta no ha usado simple intuición o que por anticipado conociera la información que él asegura que le fue revelada. Los profetas verdaderos dictaban revelación de Dios que se cumplía hasta en los más mínimos detalles. Isaías 8:20. Alguien que aspire a hablar en el nombre de Dios busca que su Padre reciba la gloria. No busca ofrenda o diezmo, y lo que dice se cumple aun cuando las personas de las que habla no sean creyentes. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 15 y 16. Cuando exista dinero de por medio, en la totalidad de los casos, todo es falso. ¿Alguien puede soñar algo de parte de Dios? Es posible si Dios desea revelarlo así, pero será mucho más posible si la persona que sueña vive en santidad. Si es un creyente que vive en pecado, es posible que lo que cree que llegó de Dios haya llegado del diablo. Hay pues una sola revelación canónica. Todo lo revelado se ajustará a ella. Todo lo que Dios hable no saldrá de la influencia de esta. Si queremos que Dios nos hable, pensemos dos veces, porque desde hace miles de años ya nos dejó un libro entero con todas las instrucciones que necesitamos. Si a pesar de eso, yo busco al profeta de moda, o busco a alguien que me diga lo que yo deseo escuchar, debo arrepentirme y pedir perdón a Dios por mi pecado de soberbia, ya que ando buscando voz que agrade a mi ego y no la voz de Dios.